hizo nuestro Señor también. Este es el día que hizo nuestro Señor, promesas nos dio. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Hay un canto muy especial de alabanza en mi ser, en mi corazón, es sobrenatural. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré. Este es el día que hizo nuestro Señor, promesas nos dio. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Hay un canto muy especial de alabanza en mi ser, en mi corazón, es sobrenatural. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo lo alabaré, yo me alegraré. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré. Recuerda que este domingo 19 de septiembre celebraremos nuestro CHI, Comunión, Historia e Intercesión. Será presencial en el campo deportivo de la RPC. Recuerda inscribirte porque los cupos son limitados. Cualquier consulta, comunícate con nosotros. Dios te bendiga. Bienvenidos hermanos y hermanas, nos saludamos en el amor de nuestro Señor Jesús. Para iniciar este bello culto de día domingo, dejaré a mi hermana Sandra para que haga una hermosa oración. Padre, estamos delante de tu presencia, agradeciendo tu misericordia que son nuevas cada mañana. Te damos gracias por este maravilloso día que tú nos permites de conectarnos, Padre.
Bendice todo lo que se va a hacer a través de tu Espíritu Santo, desde principio a fin. Bendice a cada uno de tus hijos que va a utilizar en esta tarde, Señor. Dale la gracia y la sabiduría de lo alto. Y bendice cada hogar representado en este día maravilloso. Sean muy bendecidos todos. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Ahora dejaremos a nuestra hermana Constanza, que seguirá con los saludos destacados. Hola a todos, les saludan en el amor del Señor, espero que se encuentren todos muy bien ahí en casa. Más que un saludo, quiero destacar que este mes es la celebración del mes de la Biblia y recordar que es la palabra quien nos enseña, en la cual podemos aprender diariamente y debemos alimentarnos día a día de ella para estar fortalecidos, para que nos pueda direccionar, para que nos pueda guiar en cada decisión que podamos tomar y en aquellas cosas simples de la vida. Así que sigamos leyéndola, sigamos estudiándola porque es muy valiosa para nuestra vida. Así que un saludo y nos estamos viendo. Ahora dejaremos Al Ministerio de Alabanza. que el Señor le bendiga mucho. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Saltando, Señor. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No hay nada imposible para ti, oh Rey. Si lo cree, cántelo. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creemos en ti, Señor. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti.
eso tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creemos en ti, oh Rey. Lo declaramos. Qué hermosa alabanza, bellísimas. Ahora le daremos la bienvenida al predicador, a nuestro hermano Caleb, que el Señor le dé la gracia, la sabiduría de lo alto, y cada uno de nosotros estemos con un corazón ahí escuchando la palabra del Señor y tomaremos nuestra porción. Que el Señor le bendiga, hermano. Muy buenos días, tengan todos mis hermanos. Dios me les bendiga, me les guarde. Para mí es un privilegio poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. Para mí es un grato placer poder llevar el mensaje del Señor. Espero que todos estén allí en sus casas, en familia, bien acomodados para recibir ahora lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero que me acompañen al libro de Lucas. Vamos a leer unos versos en el capítulo 19. Vamos a hablar de una historia de un personaje que se acercó a Jesús, que tuvo un encuentro con el Señor. Amén. Lucas capítulo 19 dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos, Señor, de que tú el día de hoy ministrarás nuestras vidas, hablarás a nuestros corazones. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, pueda abrir nuestros ojos y oídos espirituales para ver y escuchar lo que en esta hora tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pido que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones para ponerla en práctica. Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo cada persona, bendiciendo cada familia que está viendo en este momento esta predicación. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Bueno, esta historia que acabamos de leer es muy conocida por muchos, pero cada vez que la leemos vemos algo especial en ella, y es el propósito de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Amén. En primer lugar, vemos que Jesús, dice la historia en el primer versículo, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús se encontraba lejos de Jerusalén, fuera de Jerusalén, y le dice a sus discípulos, eso lo podemos ver en el capítulo anterior, habla con los discípulos y le dice, vamos a Jerusalén, y les anuncia nuevamente
que ha de ser entregado y que va y anuncia su muerte. Le dice a los discípulos de que iban a Jerusalén y que se iban a cumplir en él, en ese momento, todas las profecías que habían sido dadas antes por los profetas. Pero los discípulos no entendían, porque esto le era encubierto a ellos, esta palabra, y no entendían lo que el Señor Jesús quería decir en ese momento. Y cuando Jesús entra a la ciudad, cuando iba rumbo a Jerusalén, decide como que desviar el camino a pasar por Jericó. Y vemos aquí algo muy grande, este acontecimiento que pasó aquí. Y sabemos que al Señor nada le pasa desapercibido, todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Y entendemos que Jesús pasó por Jericó porque tenía un propósito. Así quiero decirles a todos los que me están viendo en esta hora que el Señor Jesús pasó por este mundo no a quedarse. Él vino y se fue, pero vino con un propósito y vino para traer salvación a cada uno de nosotros. Así que no pierda de vista esta escena o este escenario, que hay un paralelo en lo que Jesús hizo en Jericó con lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Amén. Jesús iba entrando a la ciudad y la historia narra en el capítulo anterior que se encontró con un ciego que daba voces y gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le callaba y le decía: quédate quieto, no grites, no interrumpa. Pero él seguía hablando y gritando y alzando su voz para que Jesús lo escuchara. Y Jesús le escuchó y le mandó a llamar y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y este hombre le dice: Señor, que recobre la vista. Jesús al instante le dice: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Vemos cómo el Señor obró de una manera especial este milagro en esta persona que imploró por esta sanidad. Y después, cuando empieza a caminar por la ciudad, dice la Biblia que había un hombre, dice, y en el versículo 2, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí el libro de Lucas nos está dando una descripción muy breve pero clara de este personaje. En primer lugar nos dice que había un varón llamado Zaqueo. Este hombre, es un poco paradójico, pero el nombre de Zaqueo significa puro. Sí, significa puro, pero parece que el nombre no le va bien con lo que él hacía, ¿no? Este hombre decían que era jefe de los publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Los publicanos eran aquellas personas que se encargaban de cobrar los impuestos, de cobrar los tributos para entregarlo a Roma. Bueno, en primer lugar, para más o menos contextualizar la profesión de Zaqueo, Zaqueo era una persona recaudadora de impuestos, era jefe de los recaudadores de impuestos. Recuerden que en ese entonces estaban siendo gobernados por el Imperio Romano, y el Imperio Romano se buscó la manera de recaudar impuestos para poder así financiar sus tropas, sus soldados, su gobierno y todas esas cosas. Entonces, ¿cuál era la función del publicano? El publicano es como ver que hacen un acuerdo con el imperio y le dicen: ya, toda esta calle, yo necesito que tú me pagues impuestos. Y ese impuesto son, por ponerle una suma, 1 millón de pesos. Entonces había una persona, un tercero, en este caso el publicano, que le decía: bueno, yo me encargo de esta calle que para ti vale 1 millón de pesos, y se lo pagaba adelantado, pero no le pagaba 1 millón de pesos, sino que podía pagarle 500 o 600. Entonces ellos le pagaban al Imperio Romano la cantidad total del impuesto que valía esa calle, por así decirlo, es un ejemplo. Y ellos después, durante todo el año, se quedaban cobrando
los impuestos casa por casa, persona por persona, de lo que era el equivalente al año de impuestos. Y lógico, ellos sacaban más, ellos tenían una ganancia porque ya le pagaban adelantado al Imperio Romano 600, pero ellos se quedaban cobrando y al final del año iban a obtener 1.000.000. Pero no conforme con esto, ellos le ponían hipoteca a las personas que no podían pagar su impuesto. Entonces, cuando llegaban a una casa, a un hogar, y esa persona no tenía para pagar el impuesto, entonces le hipotecaban la casa o cualquier bien que pudieran tener. Entonces al final iba a recibir el impuesto y más por los intereses que le habían puesto por la hipoteca. Entonces estos personajes, estos publicanos, eran ricos, eran de poder, tenían dinero. Y vemos que Zaqueo, es la descripción que nos dice el capítulo de Lucas, dice que Zaqueo era jefe de esos cobradores de impuestos. Entonces quiere decir que trabajaba menos y ganaba más. Era un típico rico de los que nosotros conocemos. Pero vemos algo aquí en particular, y el libro de Lucas nos los hace resaltar, de que este hombre dice que procuraba ver a Jesús. Y aquí yo destaco algo muy importante, y es que a pesar de que Zaqueo era rico, Zaqueo no tenía satisfecha todas sus necesidades. Zaqueo tenía necesidad de algo más que no podían llenar la riqueza. Y quiero decirte en esta hora de que las riquezas, aunque tal vez son importantes, los bienes, y nos ayudan a vivir de una forma más cómoda y a estar mejor, no lo son todo en la vida. No nos llenan ese vacío que solo llena el Señor Jesucristo. Y a Zaqueo le estaba pasando lo mismo. Otra cosa que debo destacar es que Zaqueo era judío. Recuerden que Zaqueo era judío. Por lo tanto, el pueblo judío no lo quería porque lo veían como un traidor. Lo veían como la persona que traicionaba al pueblo. Lógico, era una persona que trabajaba para el imperio, que los estaba subyugando, que los estaba dominando. Entonces, aparte de que era judío y estaba vendido a los romanos, también era rico y era cobrador de impuestos. Entonces, ¿qué más podíamos decir, qué más pudiera tener Zaqueo para que las personas no lo odiaran o las personas no repudiaran a Zaqueo? Pero Zaqueo, como les decía, no tenía cubiertas todas sus necesidades y procuraba ver a Jesús. Él tenía una necesidad de ver a Jesús. Él tenía la necesidad de conocer a Jesús. Y tal vez tú, querido hermano, amigo que me ves, puede ser que estés cómodo, estés tranquilo, no tengas necesidad de nada, de ningún bien. Pero tal vez tienes una necesidad espiritual o tienes una necesidad que solo lo llena Jesús. Ese vacío que sientes o ese vacío que tienes, solo lo llena la presencia del Señor. Y es bueno que así como Zaqueo, bueno, lo vamos a ver más adelante, consiguió la forma de acercarse a Jesús. Tú en esta mañana puedas buscar la manera de acercarte a Jesús, de acercarte al Señor. Zaqueo lo hizo. Zaqueo buscó la manera de acercarse a Jesús. Escuchó que Jesús había entrado a la ciudad y buscó la manera de acercarse a él. Dice la historia de que procuraba ver a Jesús, pero no podía porque era grande la multitud y de paso él tenía un defecto que era pequeño de estatura. Entonces no podía ver por encima de la multitud, no podía ver a Jesús. Pero él hizo algo más allá. Él fue un poco más allá y no se quedó allí de decir, bueno, hice el intento y no lo logré, me voy a la casa. No, él fue más allá. Él dice la historia que él subió, porque era pequeño de estatura, del verso 4 dice, y corrió delante, o sea, se adelantó a la multitud, porque me imagino que Jesús iba caminando y toda la multitud iba caminando también con él. Así que no había lugar más adelante que él pudiera verlo porque la multitud lo rodeaba. Entonces el verso 4 dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
hizo todo lo que estuvo a su alcance para ver a Jesús. Y así quiero en esta hora que tú, querido amigo, querido hermano que me ves, si tienes una necesidad, no importa que los obstáculos te impidan acercarte a Jesús. Avanza, sigue adelante, haz un esfuerzo mayor para ver a Jesús, porque te aseguro que ese encuentro con Jesús te traerá bendición, ese encuentro con Jesús te traerá victoria. Así que esfuérzate un poco más a acercarte a Jesús. Zaqueo lo hizo, y dice el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo me imagino esta escena y me da risa, un poco de risa, porque claro, Zaqueo, me imagino que desde que propuso y dispuso en su corazón ver a Jesús, buscó la manera de hacerlo y lo logró, se subió al árbol. Pero él pensó que solo iba a ser hasta ahí, él pensó que solo lo iba a ver y dijo: ya, por fin lo vi, lo escuché, vi del que tanto hablaban, logré verlo. Pero no fue así, porque Jesús fue más allá. Jesús dice que cuando lo vio le dijo: Zaqueo. ¿Cómo sabía Jesús que se llamaba Zaqueo? ¿Alguien le habrá dicho? No, Jesús conocía todo, Jesús conoce todo, Jesús conoce tu nombre, Jesús sabe que hay alguien que intenta buscarlo, Jesús sabe que hay alguien que está interesado en él. Y por eso, así como le pasó a Zaqueo, a veces nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros estamos deseosos de buscar del Señor, estamos interesados en buscar de su palabra, de su presencia, y el Señor nos ayuda, el Señor es el que nos guía, el que nos pone en nosotros el querer como el hacer. Lo mismo le pasó a Zaqueo. El verso 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Vemos que Zaqueo estaba contento, estaba emocionado de que él solo quería acercarse a Jesús, pero Jesús fue más allá. Jesús quiso un encuentro con él. Jesús quiso entrar en su casa. En esta hora, el Señor Jesús quiere entrar en tu casa. El Señor Jesús quiere entrar en tu hogar, quiere entrar en tu corazón. Recíbele con gozo, recíbele con alegría. Vemos que la historia sigue avanzando. En el verso 7 dice: y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y no hacía, ni más faltaba que no hubiera esa persona que murmurara, o todos murmuraron. ¿Por qué murmuraron? Porque Zaqueo era una persona impura, una persona que no era puro, no hacía honor a su nombre, que recordemos que Zaqueo significaba puro. No hacía honor a su nombre y todos lo conocían como una persona impura, que era un ladrón, que robaba, que le robaba a su mismo pueblo. Entonces, al ver que Jesús entra a su hogar, empezaron a murmurar, empezaron a criticar. ¿Y qué es Jesús? ¿Qué le pasa? ¿Por qué entra a la casa de este pecador? Lo mismo le pasó a una mujer cuando Jesús entró a la casa de Pedro. Y esta mujer le recibió, le enjuagó los pies, le echó perfume. Dice que muchos decían: si Jesús supiera quién es esta mujer, no se dejaría tocar los pies de esta mujer. Pero Jesús conocía los corazones y sabía lo que estaban pensando los otros. Y le dijo: esta mujer es la que más ha amado, porque es la que más se le ha perdonado. Jesús conoce la condición de cada uno, pero Jesús no se queda allí, Él va más allá. Jesús le dijo a sus discípulos de que la voluntad de su Padre era que nadie se perdiera, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Esto se lo dijo cuando le dio una parábola de las ovejas. Le dice: ¿qué persona que se le extravía una oveja no deja las 99 en el redil y va por esa que se le descarrió, por esa que se le perdió? Y al encontrarla no se goza, no se llena de alegría, más por aquellas 99 que se quedaron ahí. Así es Dios. Jesús le dijo: así es mi Padre. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nada se pierda. Por eso dice la Escritura, dice la Biblia, que en el cielo se gozan, los ángeles se gozan por cada
pecador que se arrepiente. Lo mismo pasaba aquí. Jesús no iba a cambiar su propósito de vida. Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a este mundo por los pecadores, por usted y por mí. No vino por aquellos que no necesitan de Dios. En una oportunidad también lo podemos ver en la Biblia, que dice que un enfermo es el que tiene necesidad de un médico, un sano no. Entonces Jesús vino a esos enfermos, a esos que necesitan sanidad, a esos que necesitan de Dios. Jesús vino por ellos, y por eso no se la pasaba en el templo, se la pasaba por las calles buscando a esos necesitados que Jesús vino a salvar. En el verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos aquí algo muy sorprendente, y esto sucede siempre, y es que cuando una persona acepta a Jesús en su corazón, esta persona cambia. Esta persona cambia desde su forma de ser, su estilo de vida, todo, hasta sus pensamientos. La conciencia empieza a ser transformada nuevamente. El espíritu empieza ahí a redarguir a esta persona. Y eso fue lo que pasó con Zaqueo. ¿Ustedes ven que Jesús le dijo algo? No, simplemente se acercó a él, lo atendió, lo recibió, le dijo: Zaqueo, hoy quiero estar contigo. Y Jesús, me imagino que no le diría nada, pero al ver todas estas cosas, Zaqueo él mismo decide y dice: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Empezó a sentir compasión. Antes sentía rechazo por aquellos que le debían, que no le pagaban. Ahora al contrario, ahora sentía compasión por ellos y decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo había defraudado a muchos, porque cuando llegaba a cobrar los impuestos y no lo tenía, le ponía el doble de impuestos para que pagaran. Y Zaqueo lo sabía. Zaqueo estaba demostrando arrepentimiento con todos estos actos que estaba haciendo. Y estaba cumpliendo más aún la ley, que la ley vemos en el Levítico capítulo 22, que habla sobre la ley de la restitución. Cuando alguien robaba a alguien, tenía que devolverlo cuadruplicado. Y eso lo estaba haciendo Zaqueo. Estaba devolviéndole a las personas que le habían robado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Sabemos que Zaqueo, Dios no le dio la salvación, o no recibió la salvación por sus actos de bondad. Él no recibió la salvación porque decidió darle a los pobres la mitad de sus bienes. Él no recibió la salvación por querer pagar por las injusticias que había cometido. No, al contrario, es un acto lo que hizo Zaqueo por haber recibido la salvación. La salvación no se compra, la salvación es gratuita. Jesús ya pagó por ella en la cruz del Calvario. Jesús ya pagó el precio que teníamos que pagar usted y yo al morir en la cruz del Calvario, al derramar su sangre. Ese fue el precio que Jesús pagó por nuestra salvación. Entonces la salvación es gratuita y está disponible para cada uno de nosotros. Pero después que nosotros recibimos ese gozo de esa salvación, nosotros empezamos a hacer actos de bondad, empezamos a cambiar nuestro estilo de vida, y ese cambio de estilo de vida nos hace ir a hacer cosas que antes no hacíamos. Lo mismo le pasó a Zaqueo. Y termina diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús, al igual que al pasar por Jericó, también pasó por esta tierra, y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hay algo que está perdido, el Señor vino por eso que está perdido. Si tú crees que estás perdido, que no tienes perdón de Dios, que no hay forma de que tú vuelvas a Jesús, Jesús vino por ti. Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y hoy el Señor quiere, al igual que como hizo con Zaqueo, quiere entrar en tu casa.
recíbele en tu corazón, recíbele en tu hogar, recíbele en tu familia y recibirás esa salvación tan grande que el Señor el día de hoy te ofrece. Espero que así como Zaqueo tuvo este gran encuentro con Jesús, cada uno de nosotros podamos tener un encuentro con Dios. Amén. Padre, Señor, te doy las gracias. Gracias por este momento, gracias por esta oportunidad. Te pido que esta palabra pueda penetrar lo más profundo de los corazones y que, Señor, si hay alguno que está viéndonos, que tenga y tiene la necesidad de arrepentirse, tiene la necesidad de conocerte, Padre, te pedimos que seas tú alcanzándole, que seas tú, Señor, haciéndole llegar al redil. Te pido por cada uno de mis hermanos, bendíceles, guárdales de una manera especial. Amén. Querido hermano, querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene. Que el Señor les bendiga mucho en este maravilloso domingo. Que sean todos muy bendecidos y nos vemos en la próxima. Sí, chao, que el Señor les bendiga. Bendiciones.
Recuerda que este domingo 19 de septiembre celebraremos nuestro CHI, Comunión, Historia e Intercesión. Será presencial en el campo deportivo de la RPC. Recuerda inscribirte porque los cupos son limitados. Cualquier consulta, comunícate con nosotros. Dios te bendiga. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Siempre tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre.